¿Dónde puedo encontrar información que me diga si este nuevo sensor tiene mayor rango dinámico que este otro? En fin, ¿dónde puedo comparar cámaras? Pues en este vídeo te voy a explicar dónde y sobre todo y más importante, cómo interpretar bien los resultados que te dan. Vamos a repasar antes que nada un poco la teoría. Los análisis de sensores se hacen a nivel de píxel. Hay unas técnicas que explico aquí para caracterizar el comportamiento del sensor en cuestión a nivel de píxel. Pero cuando comparas cámaras, tú no comparas píxeles, sino que comparas fotos. Así que en el libro también te explicaba cómo pasar el rango dinámico a nivel de píxel a rango dinámico fotográfico. La ventaja es que en ese caso ya has normalizado respecto a todos los factores que tienes que normalizar, por ejemplo el tamaño del sensor, el tamaño de la foto, lo que sea. Ese es el valor importante cuando quieres comparar sensores, el rango dinámico fotográfico. En la página Photos to Photos tienes el análisis de prácticamente cualquier sensor. Vamos a utilizar esta primera gráfica. Bueno, a la derecha cargas las cámaras que quieres comparar. Y esta figura lo que te dice es en el eje horizontal el valor del ISO y en el eje vertical el rango dinámico fotográfico. Cargamos ahora los datos para la Mark IV. Si quieres ver los datos en valores numéricos, puedes hacer clic aquí en la leyenda y te salen los números. Fíjate que para ISO 100 la diferencia es de, por ejemplo, 10.83 la Mark IV a 8.96 la Mark III. Es decir, hay una diferencia abismal de rango dinámico a ISO 100. Si, por ejemplo, estás sopesando la opción de pasarte al sistema R sin espejo de Canon, activas la EOS R y aquí tienes la comparativa. Como ves, son prácticamente idénticas. Es decir, básicamente han cogido el mismo motor, el sensor de la 5D Mark IV, y le han cambiado el chasis. Lo han metido en un nuevo sistema sin espejo. Para comprobar la validez de estos resultados, vamos a hacer un doble checking con otra página web, por ejemplo de XOMark. Seleccionamos las tres cámaras que queremos comparar y vamos a ver las medidas. Y aunque la definición de rango dinámico que utiliza es diferente, vemos que los resultados son coherentes con los obtenidos en la otra página web. Si en vez de Canon eres un usuario Nikon, vamos a suponer el caso, por ejemplo, que tienes la Nikon D750 y estás sopesando entre comprarte la 850 o incluso pasarte al sistema nuevo Z sin espejo de Nikon. Verás que no hay prácticamente ninguna diferencia entre todas estas cámaras. De hecho, la 750 es ligerísimamente mejor a ISO 100, pero la diferencia es mínima. Pero no malinterpretes estos resultados, esto es solo el rango dinámico. Por ejemplo, la D750 tiene una resolución de 24 megapíxeles, mientras que las otras tienen una resolución de 45 megapíxeles. Si disparas con Fuji, quizás tengas la X-T2 y te estés preguntando si vale la pena pasarte a la X-T3. Pues desde luego por temas de rango dinámico, como puedes ver, no. Si usas Sony y tienes la 7R Mark II, por ejemplo, ¿qué tal la 7R Mark III? ¿Vale la pena cambiarte? Pues de nuevo la diferencia es mínima. Esto es lo que normalmente cuando yo estudiaba tenía un profesor que me decía que esta diferencia era un pelibelio. Es decir, una diferencia tan pequeña que nadie va a ser capaz de apreciar esa diferencia. Por ejemplo, pasar de la 80D a la 5D Mark IV supone una ventaja significativa en rango dinámico para cualquier ISO, pero la inversión es muy superior, así que puede que estés pensando, en vez de en la 5D Mark IV, empezar por la 6D Mark II, que es más barata. Y en este caso ves que la diferencia no solo ya no es tan grande, sino que incluso a ISOs bajos, pues la 80D es mejor que la 6D. Este es el ejemplo típico donde no se puede generalizar frases como que una full frame es siempre mejor que un APS-C. Sin embargo, a ISOs altos sí que suele imponerse casi siempre la full frame. En el libro lo tienes explicado y es simplemente porque la capacidad de electrones, la capacidad de pozo lleno, es mayor para una full frame, así que a ISOs altos suelen imponerse siempre. Tal y como calculamos en el libro, la diferencia teórica, si todo fuera igual, entre un APS-C y un full frame sería del orden de 2/3 de punto, que más o menos es lo que hay aquí entre, por ejemplo, la Nikon D750 y la 7500.
Por ejemplo, eres fotógrafo de paisaje, de atardeceres y disparas a ISOs bajos porque quieres sacar el máximo de rango dinámico de la cámara. Pues, por ejemplo, a ISO 100 está claro que la Sony gana. Ahora, ¿por cuánto gana? Pues mira, si tiene un rango dinámico fotográfico de 11,6, la Nikon de 11 y la Canon de 10,6, pues es evidente que es una diferencia sensible a ISO 100. Un punto puede ser la clave para conseguir que esas zonas más oscuras, cuando luego las levantes con Lightroom o con lo que uses, pues veas o no veas ruido. La Nikon parece ser que utiliza un ISO base inferior a 100, así que puedes conseguir resultados parecidos a la Sony a ISO 100, por ejemplo la Nikon disparando a ISO 63. Pero claro, tendrás que tener más tiempo de exposición o un diafragma más abierto. A medida que subimos el ISO, las diferencias se van reduciendo. A 200, la diferencia, desde luego, entre la Canon y la Nikon desaparece. Prácticamente son iguales. Y la Sony sigue ganando, pero ya la diferencia se acerca al pelibelio. En esta figura también vemos que la Canon es peor que la Nikon a ISO 100 y sin embargo es mejor a ISO 160. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, en el libro también tienes demostrado que Canon realmente los ISOs intermedios son interpolados. En estas curvas también queda claro que tanto la Nikon como la Sony son sensores de doble ganancia. Por ejemplo, la Nikon conmuta a ISO 400, ahí ves cómo mejora el rango dinámico al pasar a ISO 400 porque conmuta de modo de ganancia baja a ganancia alta, y para la Sony el cambio se produce a ISO 640. Si en vez de hacer fotos de escenas con mucho rango dinámico, como atardeceres o amaneceres, resulta que lo que más te gusta a ti es hacer fotos por la noche, seguramente estarás disparando a ISOs altos. Así que vamos a ver qué ocurre para ISOs medios altos. Por ejemplo, para ISO 1600 la Sony tiene 8.3 y las otras dos del orden de 7.8. Así que aproximadamente medio punto. Hemos supuesto que la escala ISO es la misma para todas las marcas, pero no hay ninguna garantía de que esto sea así. De hecho, esta página web dice claramente que el ISO que utiliza es el nominal del fabricante. En DxO, por ejemplo, tienes cálculos del ISO en función de la definición. Te remito al capítulo 6 entero del libro para entender todo este tema del ISO y lo complicado que es. Pues en este caso, por ejemplo, vemos que la Sony, la Canon y la Nikon, las tres cámaras utilizan básicamente la misma definición de ISO. Estamos comparando peras con peras. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Fuji? Pues, por ejemplo, si activamos ahora la Fuji X-T3, para el ISO 200 de Fuji, obtienes el mismo resultado de rango dinámico que el ISO 200 de la Nikon, pero no es la misma escala. ¿Qué significa esto? Que si haces dos fotos con estas cámaras con el mismo ISO, verás que la Fuji está captando más luz y esa es la explicación de que obtenga un resultado de rango dinámico tan alto. Dicho de otra forma, el ISO 200 de la Fuji a lo mejor equivale al ISO 150 del resto de las cámaras. También hay que tener cuidado cuando compares cámaras con diferente resolución. Por ejemplo, este es el rango dinámico de la 7R Mark III y si lo comparamos con el de su hermana pequeña, que tiene menos resolución, la 7 Mark III, vemos que la pequeña tiene un rango dinámico superior a la otra. ¿Cómo es posible esto? Aunque la diferencia sea solo un pelibelio, la verdad es que ¿cómo puede ser que una cámara que cuesta mucho menos tenga más rango dinámico que otra que cuesta mucho más? Pues muy sencillo, porque al final con un píxel cuanto más grande es, pues más fácil es conseguir una mejor relación señal a ruido. Y lo mismo si la comparas, por ejemplo, con la Sony 9. En este caso no nos interesa un rango dinámico alto a ISO 100, porque no es el objetivo de esta cámara. El objetivo es que pueda disparar muchas fotos por segundo con una buena calidad. Otro factor a tener en cuenta es si el rango dinámico es real, es analógico, es del sensor, o se obtiene por procesado en la cámara. Esta es la Pentax K1 y al poco tiempo sacaron la versión 2. Es hasta ISO 640 el mismo sensor, básicamente el mismo sensor. Y aquí de repente gana rango dinámico, a ISO 640. ¿Qué está pasando aquí? Pues básicamente parece ser que cambiaron el firmware. No soy usuario de Pentax, así que no sé si el sistema es tan bueno como para reducir ruido
sin perder resolución en los bordes. Y el último factor, y el más importante de todos, es que todas estas gráficas son cálculos ingenieriles, pero lo que cuenta al final es tu percepción visual. Y en eso influye mucho más, por ejemplo, el revelado, el software que estés utilizando o los ajustes finales que apliques, que un tercio de punto de diferencia de rango dinámico.